quiero compartir con ustedes el mensaje en esta tarde porque hemos titulado El Espíritu Santo y su morada en el creyente. Y estamos usando el texto de Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16. La enseñanza en esta tarde es esta. El Espíritu está produciendo semejanza a Cristo en nosotros. ¿Por qué una enseñanza? Porque yo quiero que si tú estás visitando la iglesia por primera vez y te vas de este lugar y alguien te pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué aprendiste en ese lugar? Bueno, tú tengas algo que compartir. Y lo que quiero que quede en tu mente, además lo puedas usar en toda la semana. Yo creo que además está en el boletín que te hemos dado para que lo puedas usar toda la semana. ¿Alguien no tiene el boletín? ¿Alguien no tiene este material? ¿Alguien no alcanzó? Rolando. Ok, porque ahí puede toda la semana ver el sermón, están todas las actividades que Dios mediante vamos a tener. Ahí usted tiene también las actividades que hacemos ya, pero en videos, en el internet y todo. O sea, todo lo que usted necesita, hasta mi teléfono personal. Que si usted quiere hablar conmigo directamente, usted puede levantar el teléfono y me llama y ahí mismo yo le voy a tomar el teléfono. Ese es mi teléfono personal. Bueno, queremos que si usted nos visita, usted pueda tener ahí en mente lo que nosotros vamos a hablar. Y el Espíritu Santo está produciendo semejanza a Cristo en nosotros, es algo que toda la Biblia nos enseña. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender, primeramente, que el Espíritu Santo es Dios y que tiene funciones en la Biblia. Porque la persona de Dios Trina tiene diferentes funciones, ¿verdad? Como el Padre que envía al Hijo, el Hijo que muere en la cruz y el Espíritu Santo que tiene funciones como compartir dones espirituales, mostrarnos a Cristo, redarguirnos de pecado, sellarnos para que no se pierda nuestra vida. Y todas esas funciones las tiene el Espíritu. Además de que el Espíritu habita en nosotros y nos da una llenura que nos capacita para poder servir a Dios a través de dones espirituales que nos ayudan a entender cómo Dios quiere ser servido, cuál es el plan de Dios para nuestra vida y qué es lo que quiere Dios de nosotros. Todo eso significa Dios, porque saben ustedes que tenemos un solo Dios en tres personas, aunque nuestro Dios tiene diferentes funciones. Ahora, la pregunta en esta tarde que me gustaría compartir con ustedes es, ¿cómo está produciendo el Espíritu Santo la semejanza a Cristo en nuestra vida? ¿De qué manera se produce esto? ¿Cómo lo está haciendo el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo entender que Él está produciendo en mí la imagen de Jesús? Bueno, si nosotros leemos la palabra nuevamente, en Romanos capítulo 8, que Arturo nos leyó amablemente, en el versículo 14 al versículo 16, nos enseña que hay tres cosas que el Espíritu está haciendo en nosotros. Tres cosas que un poco construyen la imagen de Jesús en nosotros. Eso que el Espíritu está haciendo, lo que está haciendo es construir la imagen de Jesús en nosotros. Si vamos a la Biblia, lo podemos leer. Por ejemplo, Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo primero que está haciendo el Espíritu, ¿qué cosa es? Guiarnos. Y fíjense que muchas veces nosotros tenemos una preocupación y una duda. Hay veces la tenemos de forma personal, atribuida a nosotros mismos, y otras veces la tenemos de otro. Porque muchas veces decimos, ¿seré yo cristiano, sí o no? ¿Seré una persona cristiana? ¿Me habré arrepentido verdaderamente de mis pecados? En alguna ocasión uno se pregunta eso. Otras veces uno pregunta, ¿será que mi esposa es cristiana? O la esposa se pregunta, ¿será que mi esposo es cristiano? Porque hay momentos en que uno se hace esa pregunta, pero fíjense que la Biblia es muy clara. Cuando tú quieras saber si alguien es cristiano o no, te tienes que fijar en un solo detalle. La Biblia dice que los que son hijos de Dios
¿Cómo son? Guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. O sea, no hay de otra. Esa es la realidad. Ahora, ¿cómo puede una persona reconocer la guía del Espíritu Santo en su vida? Ya sé que soy cristiano, ya sé que el Espíritu está obrando la imagen de Cristo en mi vida, ya sé que me parezco más a Jesús cada día. Ahora, ¿cómo puedo reconocerlo? Bueno, ya sé que me está guiando. Tienes que saber que en la Biblia hay dos maneras importantes de reconocer la guía del Espíritu o de hablar de este hecho, de la guía del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña a través de dos metáforas o dos imágenes, a través de dos quizás señales, cómo la guía del Espíritu se produce en nuestra vida. Yo escribí esto que quiero compartirle. Dice, una de las maneras más importantes para reconocer la guía del Espíritu Santo es estar familiarizado ¿con qué? Con la palabra de Dios. La Biblia es la fuente principal de sabiduría acerca de cómo debemos vivir para Dios. Y los creyentes debemos escudriñar y memorizar esa escritura. La Biblia nos habla de que ser guiado por el Espíritu es algo que Dios hace a través de su palabra, no a través de buenos ejemplos de personas en la iglesia. Generalmente, cuando venimos a una iglesia, nos pasan dos cosas: o imitamos las cosas buenas de gente en la iglesia, o imitamos las cosas malas. Por ejemplo, a mí, que soy pastor, me suceden generalmente dos cosas: o hablan conmigo o hablan de mí. ¿No te ha pasado eso? A lo mejor nada más me pasa a mí. Pero a mí, generalmente, cuando la gente trata conmigo, dos cosas pasan: o hablan conmigo o hablan de mí. Bueno, cualquiera de las dos cosas que sucedan, me gustaría que estuvieran basadas en la palabra. Por eso, una de las cosas que siempre quiero hacer con la gente es hablar de la Biblia. Porque cuando hablamos de la Biblia nos estamos exponiendo a la guía del Espíritu Santo. Ahora, eso no lo he inventado yo. No es que de pronto yo leí la Biblia y se me ocurrió que ahora el Espíritu Santo nos va a guiar con la palabra. No, el mismo Cristo nos instruyó en esta verdad. Porque Cristo dijo, a la verdad a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque va a venir el Consolador, el cual los va a guiar a toda la verdad. Y toda la verdad es la palabra de Dios. Hay tres verdades que podemos encontrar en este versículo y que yo las tengo reflejadas acá. Tres verdades que este versículo nos comunica. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuáles tres verdades hay ahí presentes? Bueno, la primera verdad. Todos los creyentes son guiados. O sea, si tú eres un creyente, eres una persona guiada, eres una persona que está sometida al Espíritu de Dios. No hay tal cosa como un creyente independiente. ¿Viste? Alguna vez te encuentra alguien en la calle y te dice, no voy a ninguna iglesia, pero soy cristiano. Bueno, no sé. Si el Espíritu te guía, vas a ir a la comunión con otros creyentes. No importa si es una iglesia u otra. Lo que importa es la sana doctrina y la comunión entre los creyentes. En ocasiones te encuentras a gente que dice, yo soy cristiano, pero entiendo a Dios a mi manera. Bueno, no sé, también un poquito contradictorio, porque si la Biblia está escrita para mostrarnos a Dios, el Espíritu nos capacita para guiarnos a Dios. O sea, no te puedes buscar un Dios como tú quieras. Y yo entiendo que cada uno de nosotros tiene una idea limitada de Dios. Y eso resulta en la poca lectura de la Biblia. Algunas veces creemos que Dios no puede hacer un milagro, que Dios no puede usar un don espiritual, o que Dios no puede hacer alguna cosa, y eso no es que nosotros estamos limitando a Dios, es que nosotros estamos limitados. Porque nosotros vamos a estar tan limitados como la Biblia usemos. Tienen que entenderlo.
porque todo el conocimiento que alcanzamos de Dios viene de la Biblia. Así que si usted está limitado en la lectura de la Biblia, usted conoce poquito a Dios. Una de las cosas que hacen los cristianos en muchas ocasiones es conocer a Dios a través de lo que dice el pastor o a través de lo que hablan los maestros en la iglesia. Bueno, es una manera, pero no la única ni la mejor. La mejor manera de conocer a Dios es conocerlo a través de la relación íntima entre usted y Dios a través de la palabra, a través de su lectura de la palabra. ¿Se dan cuenta? Hay otra cosa, otra verdad que aparece en este versículo. Dice, y quiero que lo lean de nuevo para que usted lo entienda. Versículo 14. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa? Que nada más hay 2 familias sobre la tierra. Solo 2 familias hay en la tierra. La familia de los que son guiados por el Espíritu y la familia de los que no son guiados por el Espíritu. O sea, no hay otra forma. No hay otra manera de vivir. O eres guiado por el Espíritu o eres no guiado por el Espíritu. Claro, o sea, no hay términos medios. Ahora, lo complicado de esta declaración, porque fíjense que la Biblia aquí es categórica, drástica, dice, todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. O sea, son una familia. Pero los que no están guiados por el Espíritu, entonces son otro tipo de familia. Ahora, lo importante de esta declaración es que si tú buscas el trasfondo de esto, te das cuenta que no hay tal cosa como personas independientes. Si no te está guiando Cristo, te está guiando el diablo. Por eso, si tú abandonas a Cristo, no puedes permanecer en santidad. Tu vida se corrompe. ¿Por qué tu vida se corrompe? Porque empiezas a estar bajo el reinado del maligno. Esa es la verdad. No hay tal cosa como una persona que abandona a Cristo y se mantiene estable por siempre en santidad. Eso no existe. Si tú abandonas a Cristo, tu vida se empieza a desmoronar. Tu vida se empieza a desbaratar. Hoy empiezas así, asá, y poquito a poquito, cuando te vienes a dar cuenta, hay un abismo. ¿Tú sabes cómo dejó la gente de venir a una iglesia? ¿Alguna vez? Faltó a un culto. Faltó un culto. Y dijo, no pasa nada. Se quedó otro día y dijo, ¿qué puede pasar? Se volvió a quedar y dijo, estoy bien. Y ya nunca más vino. ¿Por qué? Porque el diablo te puso un estorbo primero, te mandó una visita después, se te rompió el carro, se te ponchó la goma, se te abrió un hueco en una ropa, se complicó una discusión dentro del hogar y así, de brinco en brinco, de salto en salto, ¿a dónde llegamos? Al punto donde nos apartamos totalmente de Dios. Y si te apartas de Dios, nunca vas a poder vivir en santidad. Entonces esa es la verdad que nos enseña la palabra de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu, eres una familia. Si no, estás participando en otra familia. Lo triste es muchas veces que no pertenecemos a la familia del diablo, pero nos movemos con frecuencia ahí. ¿Ves? Nos movemos ahí con frecuencia, con libertad. Tenemos esa libertad de movimiento. Tercera verdad que nos gusta acá en este pasaje. La única forma de llegar a ser un hijo de Dios es nacer por el Espíritu de Dios. Eso en la Biblia se llama la doctrina de la regeneración. Por eso dice, si eres guiado por el Espíritu, eres un hijo de Dios. Eso presupone que has sido regenerado. Supone que has nacido de nuevo. Entonces, nadie que no ha nacido de nuevo puede pertenecer al reino de Dios. Por eso siempre enfatizamos, si usted quiere rendir su vida a Cristo, si usted está sintiendo en su corazón que Dios lo está llamando a entregarse a Jesús, si usted está sintiendo en su corazón que Dios quiere tratar con su vida, vaya a Dios, pida perdón, reconcíliese con Él. ¿Ve? ¿Por qué razón? Bueno, por esto mismo, porque tiene que nacer de nuevo. Y nada más se puede nacer de nuevo una vez espiritualmente, igualmente que se puede nacer una vez físicamente. Solo hay un nacimiento. Y tenemos que ser muy claros
cuando ese nacimiento se produce. Así que, si nos preguntáramos de nuevo cómo Jesús está produciendo su imagen en nosotros, bueno, el Espíritu, ¿qué cosa? Nos está guiando. Y fíjate que ojalá te hubieras grabado, ojalá hubieras grabado tu vida hace 5 años atrás, para que tú te vieras hoy y tú mismo vieras el cambio. ¿Ves? Eso es como cuando, por ejemplo, tú empiezas a hacer una dieta o empiezas a cuidarte un poco. ¿Qué pasa? Que tú no te das cuenta, pero cuando te vas a poner una ropa que tú te pusiste hace 6 meses atrás, te queda inmenso. Bueno, si tú miraras tu vida ahora, vieras que tú no eres la misma persona. Tú no prestas la misma atención ahora, porque cuando tú venías al principio, no encontrabas mucho sentido. Pero ahora te interesa lo que está diciendo Dios. Ahora quieres ver cómo poner en práctica lo que está haciendo Él. Y poquito a poquito Dios empieza a conquistar tu corazón, quitando una cosita, poniendo otra, ocupando tu tiempo en esto, ocupando lo otro. Y realmente, y probablemente no seamos perfectos. Todavía nos quedan muchísimas cosas por mejorar. Todavía nos quedan muchísimas cosas en las cuales caminar. Pero poquito a poquito Dios te está guiando, es la idea, te está llevando. Poquito a poquito está caminando y sacando de ti aquellas cosas que no le agradan al Señor. Ahora, ¿cómo produce Cristo la imagen de Él en nosotros? Además de que nos guía. Vamos a ir al versículo 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Verdad? Bueno, esta es una frase interesante. Es una frase que nos enseña a nosotros una gran realidad. El Espíritu no solamente nos está guiando, el Espíritu también nos está liberando. Porque hay muchas cosas por las cuales ahora no estamos atados. No estamos atados. Antes estábamos atados a muchas cosas. Teníamos muchos esquemas mentales fabricados por el mundo, fabricados por la cultura, fabricados por la música que escuchábamos, fabricados por las películas que veíamos, fabricados por los lugares que frecuentábamos, fabricados por las amistades que teníamos, y todos esos esquemas se han ido rompiendo. Y Dios te ha ido liberando y te ha ido zafando, y poco a poco en su pueblo vas encontrando un mayor propósito para tu vida, un mayor bienestar, un mejor momento para vivir. Ahí empiezas a apreciar otras cosas. Antes lo que tú apreciabas no es lo que aprecias ahora. Ahora aprecias más el tiempo con tu familia, ahora aprecias más el tiempo en tu iglesia, aprecias más el tiempo con los hermanos. Empiezas a apreciar cosas que solo pueden haber ocurrido si el Espíritu comienza a liberarte. Porque todo lo demás es un plan para esclavizarte. Recuerda que lo que siempre nosotros decimos, una persona, según la Biblia, y esto puede provocar un poco de pensamientos encontrados porque es lo que la Biblia enseña y siempre es difícil. A mí, por ejemplo, me costó un poquito de trabajo cuando llegué a una iglesia y me hablaron de que yo era un esclavo. Sentí un poquito, porque mira, yo venía del mundo, yo era de Regla, que eso era como un barrio hipermarginal. Eso de que un poquito esclavo, a mí me parecía un poquito chocante. Me acomplejé un poquito así con el pastor cuando me dijo, no, porque son esclavos de Cristo, y este me quiere coger de esclavo a mí. Y él no sabe que yo cojo aquí los bancos y se los tiro para afuera. ¿Viste? Así, complicado. ¿Por qué? Porque son términos que muchas veces nos chocan con la naturaleza pecaminosa nuestra. Pero sabemos por la Biblia que somos esclavos. Ahora, solo existen 2 reinos. Está el reino de los cielos y el reino del infierno. 2 destinos únicamente tiene el hombre. O va al cielo o va al infierno. Olvídate de los vampiros. Porque además los vampiros lo que viven es un infierno, ¿no? Porque ves una película de vampiros eso
y el vampirito bonito ese que anda por ahí, ¿cómo se llama él? Uno blanquito alto, lo más bonito, y dice, no, yo tengo como 1000 años y que no sé qué, y que le muerde el cuellito. Oye, ese es un cuento. Aquí, olvídate que mira cómo estoy yo a los 49 hecho leña. O sea, que cuando yo veo una foto digo, mi madre, ¿qué es esto? No, te lo cuento, esto es para allá, o vas para el cielo o vas para el infierno. O vas al pecado o vas a la santidad. Hay dos reinos, o estás en el reino de Cristo o en el reino del diablo. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo. Ahora, la verdad es que la Biblia dice que cuando hemos sido salvados, ¿qué ha pasado? Hemos sido sacados de un reino de esclavitud del pecado. Y ahora somos esclavos de Cristo Jesús. Pero que esta esclavitud nos da ¿qué cosa? La valentía, el poder, la fuerza para servir a ¿quién? A Dios. Y cuando empiezas a servir a Dios, ¿sabes qué empieza a pasar en tu vida? Empiezan a ocurrir cosas buenas. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a hacer las cosas bien. ¿Viste? Porque no es lo mismo cuando tú haces tu vida en los preceptos de Dios que fuera de los preceptos de Dios. No es lo mismo. No camina igual el carro, no es la misma gasolina. Es diferente. Esto es diferente. Ahora, ya sabemos que el Espíritu nos libera. Pero ¿cómo lo hace el Espíritu? Bueno, tengo aquí algunas cosas que quiero compartirte. Primero, y vamos a leer el texto para que ustedes lo entiendan. Versículo 15. No han recibido espíritu de esclavitud para que tengan temor, sino que han recibido espíritu de adopción. Bueno, ¿de qué manera Dios nos está liberando? Primero, personalmente. El Espíritu lo hace individualmente y personalmente. Porque mira, aquí está Joan. Dios lo ha librado de cosas que a lo mejor no tuvo que hacerlo conmigo. Pero a mí me ha librado de cosas que a lo mejor no tuvo que hacerlas con él. Entonces, la bendición de tener un Dios como el que nosotros tenemos es que nos trata personalmente. No nos trata como un producto creado en masa. ¿Sabes qué? Que tú eres aquí un producto creado en masa. ¿Tú sabes lo que tú eres en los Estados Unidos? Eres un número. Tú no eres otra cosa. Si tú vas a cualquier lugar del gobierno, el primero te dicen, dime el social. Ay, ¿qué le importa cómo tú te llamas? Tú me dices el social y yo sé quién tú eres. Y yo sé quién tú eres, de que te levantas hasta que te acuestas. Pero tú me dices el social. Dime tu número. Y cuando a mí me dieron el social por primera vez, me dijeron, este número te va a acompañar hasta la muerte. Esto no se lo puedes dejar a nadie porque te lo roban, porque te quitan la identidad, porque esto es un fenómeno. Después el número ese lo tiene todo el mundo. El tuyo lo tiene todo el mundo porque te dicen, no lo puedes dar. Y yo cuando fui a aplicar el trabajo por primera vez, que me pidieron el social, yo no te lo voy a dar. Y dice, no, entonces no te doy el trabajo. Porque nadie te explicó eso, nadie te dijo que eso lo iba a tener todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que como somos un número, estamos siendo guiados en masa. Pero con Dios es diferente. Porque con Dios no somos un número. Con Dios somos un hijo. Somos alguien, somos adoptados. Y Él nos está guiando personalmente. Él nos está guiando internamente también. Nos está guiando desde adentro hacia afuera. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere reformarte. Él te está transformando. Porque si Él quisiera reformarte, eso era muy sencillo. Un poco de Botox, te ponía las pestañas, te ponía pelo, te ponías de esto aquí atrás, la grasa de aquí te la ponía en las caderas y andando, ya eres otra persona. Pero eso no es lo que el Espíritu está haciendo. Por eso hay cosas que te duelen en tu corazón. Por eso cuando pecas te duele. Porque Él te está guiando de adentro hacia afuera, porque Él te está transformando. Y te está transformando como un ser individual, como una persona específica. Hay otra cosa más que está haciendo. Él nos está guiando bíblicamente, y esto es muy importante. Lo voy a leer tal y como lo tengo escrito. Dice, el Espíritu de Dios inspiró y escribió la Escritura, y nos está guiando a buscarla y a obedecerla. Él nos está guiando a través de la palabra escrita y objetiva de Dios.
¿Sabes qué significa eso? Que tú tienes a fuerza que saber la palabra. Porque tú no sabes si yo mañana me voy a corromper y te voy a empezar a enseñar mentiras en este lugar. Tú no sabes si yo me voy a aprovechar con los años para chantajearte espiritualmente y quitarte el dinero. Tú no sabes cuántas sectas están rodeando tu vida, cuántas sectas están rodeando a tus hijos y cuánta gente está rodeándote a ti, hablándote del amor, del cariño, de los besos, del bienestar, de la confraternidad, pero lo que hay detrás de eso son cosas para que te pierdas. Y la única manera que tú tienes de defenderte de eso es dejarte guiar por el Espíritu. ¿De qué manera? Bíblicamente. Por eso encontramos en la Biblia a gente que cuando Pablo le predicaba después, ¿qué hacían? Consultaban a ver si lo que estaba diciendo era la verdad. Por eso dejamos constancia de todos nuestros estudios. Mira, el viernes, cuando estábamos dando el estudio, hay una interpretación compleja de un versículo. Y yo tengo que ser honesto. Y vine y dije, MacArthur dice esto, yo digo esto. Y la Biblia lo dice así y tenemos que buscar acá. Y esa honestidad es necesaria. ¿Por qué razón? Porque yo te estoy dando la oportunidad de que tú investigues y tengas tu propia opinión de la interpretación de la palabra. Porque si yo quisiera engañarte a ti, embutirte con la palabra, si yo quisiera crear un modelo a mi imagen y semejanza, yo te hubiera dicho a ti, tienes que creer esto. Pero no, estamos haciendo discípulos de Jesús. Estamos estudiando la palabra de Jesús. Por eso tienes que dejarte guiar por el Espíritu de forma bíblica. A fuerza tenemos que estudiar la Biblia. Muchas veces yo no comprendo a los cristianos, pero es para que la iglesia el viernes estuviera más llena que el domingo. A veces me quedo medio complicado, pero yo digo, bueno, el viernes que estudiamos la Biblia. El viernes aquí, tú me puedes preguntar lo que sea, no me lo sé, te digo, no me lo sé, voy a estudiarlo. Pero a lo mejor otro hermano lo sabe y lo compartimos y hablamos, y es importante. Y tenemos que saber que estamos siendo guiados por la palabra de Dios. No te dejes guiar ni por programas de televisión, ni te dejes guiar por predicadores de eso, de éxito, ni te dejes guiar por prosperidad, ni por... Mira, en esta iglesia nosotros no tenemos... Bueno, gracias a Dios que tenemos esta iglesia, gracias a Dios, ¿verdad? Le damos la gloria a Dios. Pero la verdad que no calificamos como una iglesia de lujo, ¿no? Porque yo he ido a iglesias que a ti te dan ganas de quedarte ahí. Te digo la verdad, cuando yo voy al templo de enfrente, yo no quiero virar para mi casa, yo me quiero quedar ahí. Oye, si ahí estoy cómodo, tremendo aire acondicionado, está todo oscurito, está lindísimo, pero aquí hay, y esto no es una iglesia compleja, es una iglesia bien, pero hay iglesias en Las Vegas que crean un programa que parece que está fácil compite con un show del casino, fácil tiene una preparación detrás, que casi compite con un show del casino. Oye, yo cuando conocí a Jordi salió por una de esas ahí con el violín cantando, que yo me quedé, que a mí me dio escalofrío cuando yo lo vi. ¿Tú te acuerdas de eso, Jordi? Oye, y yo no sé cómo Jordi vino para acá. Jordi, que yo estaba fantástico, brother. Tenía un plan contigo. Gloria al Señor. Cuando eres guiado por la palabra, Dios te lleva a su plan para tu vida. Porque hoy, no sé si estás visualizando lo que estamos haciendo acá. Estamos sembrando una iglesia que empezamos de cero. Más bíblico que eso no lo hay. Eso nada más pasó en la Biblia. Somos los primeros de este lugar. Y cuando pasen los años y la gente se congrega acá, van a pensar, wow, pues hubo gente valiente que dejó lugares para venir y estuvo aquí los días que no vino nadie, los días que se inundó el templo, los días que se complicó, estuvieron aquí.
Entonces, cuando eso pasa, cuando eso ocurre, te das cuenta que estás siendo guiado bíblicamente, porque no estás buscando las cosas externas, sino que estás buscando las cosas de Dios. Bueno, Dios te está guiando perfectamente porque Él es perfecto. Y por último, porque no quiero hacerlo demasiado extenso, ¿cómo sé que Dios me está liberando? Bueno, porque Dios me está guiando permanentemente. ¿Y sabes qué? Te voy a hablar de la permanencia. Tú sabes que la disciplina tiene que ver más con la permanencia, con esa consistencia, que con el grado de violencia con la que tú la aplicas. Hay más éxito y hay más probabilidades de que una persona sea disciplinada, fíjense esto, que una persona sea disciplinada si adquiere disciplina y adquiere permanentemente. Cuando la disciplina no es permanente, sino que es cuando estoy bravo, cuando creo que hay la necesidad, cuando eso sucede así, hay tanta relajación que se pierde el respeto. Se pierde el respeto. Pero cuando la disciplina es permanente, el respeto permanece siempre. Hay dos tipos de personas en la vida: la brillante y la disciplinada. Está la opaca, pero bueno, ese es un fracaso. Pero de los que vencen en la vida son los brillantes y los disciplinados. ¿Sabes que los disciplinados avanzan más en la vida que los brillantes? Porque los brillantes tienen un problema: se entretienen mucho, están confiados. Pero el disciplinado ese es constante y permanente. Tú sabes que el Espíritu de Dios, una de las cosas que nos enseña a través de la Escritura, es que es disciplinado para todas las cosas. El Espíritu de Dios es santo 100% todo el tiempo. Es amor 100% todo el tiempo. Y eso es algo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra vida. Porque no sé tú, pero yo tengo unos intervalos tremendos. Hay veces que no soy tan amoroso como Dios quisiera que fuera. Y tengo fallos. Hay veces que mis pensamientos no están tan claros como deberían. Y tengo fallos. Y lo entiendo. Y quiero cambiar eso. Y quiero mejorar todo eso. Pero para eso tengo que dejarme guiar por Dios permanentemente. Para que Él me libere totalmente. Por último, y para terminar, quiero que vayamos al versículo 16. Miren lo que dice el versículo 15 y 16 al final. Dice: sino que habéis recibido, en el 15 al final, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esta parte la reservé porque creo que lo importante acá es saber que otra cosa que Dios está haciendo para crear la imagen de Cristo en nosotros es asegurarnos. O sea, asegurarnos. Dice la Biblia que nosotros hemos sido adoptados. Adoptados. Y eso tiene una connotación muy, muy bonita. Porque le voy a decir, es una palabra que nunca se usó en el Antiguo Testamento. Adopción no es una palabra antiguo testamentaria. Mira, te voy a decir algo. Pablo escribió 13 documentos. Solo usó la palabra en 5 ocasiones. 3 de ellas en este libro. Acá, en Romanos. Cuando hablamos de adopción, tenemos que darnos cuenta que hay una imagen que se está transmitiendo. Y hay 2 maneras metafóricas, que ya lo estaba diciendo, para hablar de la adopción o para explicar qué significa eso. La primera manera es la adopción como nuevo nacimiento. Como nuevo nacimiento. Muchas veces nosotros no entendemos
¿Cómo es que pasamos a ser familias de Dios? Bueno, tenemos que saber que la Biblia usa el nuevo nacimiento como una metáfora para entender el hecho de que Dios nos adoptó. O sea, es una imagen cuando Cristo sale a buscarme y me trae a su presencia, rompe mis ataduras, quiebra mi corazón, rinde mi vida a Él. En ese momento, la imagen que está dando la Biblia es de un nuevo nacimiento. Algo que solo se puede entender metafóricamente y solo se puede disfrutar en Cristo. Por eso le costó tanto a Nicodemo entenderlo. ¿Viste el problema de Nicodemo? Nicodemo, dice la Biblia, era un principal de la sinagoga. ¿Sabe lo que es un principal de la sinagoga? Alguien de rango alto, alguien que enseñaba a los maestros de la sinagoga para que ellos enseñaran a otras personas. Pero cuando se enfrentó a Jesús, Jesús le dijo, no entiendo cómo tú eres un maestro de Israel y no puedes discernir estas cosas, porque es necesario que puedas nacer de nuevo. Y Nicodemo se alarmó y dijo, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? Me estás hablando algo ilógico. ¿Cómo yo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y entonces le dijo, mira, si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. No lo vas a poder ver. Bueno, la segunda palabra, la segunda forma, y es un ángulo diferente, en la adopción, y quiero leértelo para que lo entiendas. Dice, hay un plan de salvación, dos metáforas, uno, el nuevo nacimiento, la otra es adoptarte dándote privilegios, pero también, ¿qué más? Responsabilidades. Entonces, cuando tú pienses que eres un adoptado, como una persona que ha sido traída, que eres un asegurado, que eres una persona protegida por Dios, tienes que entender que eres una persona que ahora cuenta con la bendición de conocer a Dios, pero también tienes la responsabilidad de servir a Dios. Ambas cosas van de la mano. Es un ángulo diferente de ver tu vida, porque generalmente la gente cree que ser cristiano es aceptar a Cristo como si fuera, como si la iglesia compartiera un menú. La iglesia muchas veces se ha transformado en cosas que no son. Por ejemplo, si descuidamos la iglesia, la convertimos en un campo de batalla, porque todos se fajan con todo y la iglesia entonces se convierte en un campo de batalla. Por eso cuando las cosas no están saliendo bien, el pastor interviene, comienza a hablar aquí, poner allá, y bim, bam, bam, para arreglar las cosas. ¿Por qué? Porque no es un campo de batalla, es una iglesia. La iglesia no es un partido político. Por ejemplo, esta semana, alguien me llamó por segunda vez, porque ya me habían llamado antes, y me dijeron, oye, ¿tú crees que podemos ir a la iglesia porque se acercan las elecciones? Ya me llamaron una vez. No, sí, pero queremos recomendar, no vamos a decir por quién voten, pero queremos recomendar para que la gente... La iglesia no es un partido político. La iglesia es el reino de Dios. Y acá sabemos que todos tienen una postura política y lo respetamos. Y ojalá que la postura política esté bien con lo que la Biblia enseña. Pero acá de lo que hablamos es del reino de Dios. Pero al final del día, ningún reino a nosotros nos conviene. No estamos satisfechos con nada. A nosotros lo que nos conviene es estar en la presencia de Dios. Y es lo que queremos. Ahora, la iglesia tiene un propósito único. Un propósito principal. La iglesia es una familia en la cual todos hemos sido adoptados como hijos, teniendo privilegios y responsabilidades. Y en ocasiones, como lo decía, la gente cree que venir a la iglesia es estar aquí ya y un restaurante, te damos un menú, mira, esto es lo que tenemos de oferta para ti hoy. Tenemos piano a cargo de Jordi,
tenemos, hoy cambiamos el cocinero, porque hoy en vez de cantar el pastor, no, el que va a cantar es Esteban. Entonces tenemos un cambio de menú ahí y te preparamos unas alabanzas. Y la gente hasta se cree que las alabanzas son para ellos. No, porque a mí me gusta esta alabanza y no me gusta aquella y toda la historia. Y esta alabanza es la que No. Entonces tenemos que recuperar el propósito de la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes que se reúnen para que el Espíritu Santo que está ministrando la imagen de Cristo sea adorado, para que sea adorado Dios. Entonces nosotros necesitamos compartir unos con los otros como familia en Cristo y entender que somos adoptados en Cristo. Quiero leer esto casi para terminar. La seguridad de la salvación, de eso estamos hablando. Solo viene por el Espíritu Santo, no proviene de un hombre, no proviene de una iglesia, no proviene de un tipo de persona o de miembro de la iglesia, no te la comparte un evangelista, no te la regala un pastor, no la puedes procesar tú mismo ni la puedes crear tú mismo. Viene del Espíritu Santo, Él toma posesión de tu vida, Él te asegura la salvación, porque es Él el que convenció, el que te atrajo, regeneró, te concedió el arrepentimiento, te dio la fe salvadora, te selló para que no te pierdas y ha venido a morar en tu corazón. Él no le va a ceder esa tarea a ninguna otra persona. Entiéndelo. Por eso eres posesión de Dios. Él no va a compartir ese beneficio con nadie. Eso solo lo hace Dios en la vida de los creyentes y una vez y para siempre. El Espíritu Santo, además, nos ha prometido que completará la obra que está haciendo en cada uno de nosotros. Por eso, yo sé que todos estamos en camino a la presencia de Dios y Dios nos está reconstruyendo a todos. Y yo sé que hay gente que tiene un crecimiento más lento que otro. No pasa nada. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, son de los mismos padres, crecen diferente, hablan diferente, piensan diferente, se expresan diferente. A uno hay que empujarlo, a la otra hay que agarrarla. Son diferentes. 2 personalidades distintas. Uno es el pensativo, el sobrio, el callado, la persona que está meditando las cosas bien. Si va a tomar una decisión, la toma coherente. Le preguntas, tiene una respuesta inteligente. La otra es una persona más pasional. Pasa y es un huracán. Pasó el huracán. Ya tú sabes cómo terminó aquello, ¿no? Ya tú sabes. No, hombre. Como el papá, ¿se parece al papá? Sí, increíblemente. ¿O se parece a la mamá? Vamos a preguntarle a la mamá, ¿a quién se parece? Nosotros tenemos un acuerdo. Todo lo malo que tienen mis hijos lo sacó la mamá. Y lo bueno lo sacó de mí. Tenemos un acuerdo así. Bueno, todos los niños son buenos. Todos están creciendo, todos están aprendiendo. Todos nosotros necesitamos ayudarlos, encaminarlos, instruirlos a través de la palabra de Dios. Porque todos nuestros hijos cometen errores. Porque nosotros cometemos errores. Porque hay veces nosotros tenemos una mente más infantil que la de nuestros hijos. Es increíble. Quiero concluir. Para aquellos cristianos que Dios está formando la imagen de Cristo en su vida. La vida cristiana no solo es difícil, también es imposible. El único que lo ha vivido perfectamente es el mismo Jesucristo. Por lo tanto, la única forma en que podemos vivir la vida cristiana es a través de Jesucristo en nosotros. Y por nosotros mismos no podemos hacerlo. Debemos tener a Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Jesucristo vive en sus creyentes a través de la presencia interior ¿de qué? De su Espíritu Santo. Y quiero terminar con estas palabras. Palabras que, por supuesto, son bíblicas y que de alguna manera completan el sermón. Pueden ir a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Por favor. Ahí creo que vamos a saber qué va a pasar
con la imagen de Cristo en nosotros. Filipenses 1:6. Porque quizá usted se pueda preguntar, bueno, ¿y esta imagen de Cristo que la está haciendo en nosotros, Dios, cuándo termina? Porque todavía arrastramos con el pecado. ¿Esto para cuándo es? Bueno, dice la Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Así que usted está en construcción hasta el día de Cristo. Si usted cree que yo soy perfecto, se equivocó. Yo sé que usted no es perfecto. Si usted tiene un desacuerdo conmigo, buenísimo. Si quiere lo podemos hablar. Si no tiene un desacuerdo conmigo, mejor todavía. Todos estamos en construcción. ¿Hasta cuándo? Hasta la presencia de Dios. ¿Ok? Porque nos une un mismo espíritu, somos una misma familia, somos un mismo Dios. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Lo está haciendo personalmente. A lo mejor a ti, en este momento te está sacudiendo, a mí me está dando con un martillo, porque es lo que lleva la imagen en este momento. A lo mejor a ti te está enfriando, porque te acaba de sacar del horno, pero yo soy una pieza que está metiéndola en el horno en este momento. Pero al final del día, tengo que estar tranquilo, porque la obra que comenzó Dios en ti, la va a perfeccionar, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios en esta tarde. Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por la imagen de Cristo en nosotros. Gracias por hacer esta imagen en nosotros hasta que estemos en la presencia tuya. Te ruego que en esta tarde tus palabras queden en nuestro corazón. Que tus palabras nos guíen a caminar en tu voluntad, Dios. Y que tus palabras sean nuestras palabras, tu voluntad sea nuestra voluntad. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Y glorifícate en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.